Nos toca en este curso de introducción a la filosofía empezar con la consideración de la filosofía del hombre, es decir, lo que puede llamarse también la antropología filosófica. Me parece que lo primero que conviene hacer es plantear la problemática de la ubicación de la filosofía del hombre en el conjunto de la filosofía y al mismo tiempo en la tradición de la filosofía. Porque la reflexión filosófica acerca del hombre plantea por lo menos dos problemáticas que hay que tener en cuenta. Nosotros hemos venido desarrollando la parte fundamental de la reflexión filosófica, la parte inicial de la reflexión filosófica clásica, que es la filosofía de la naturaleza. Ahora bien, es obvio que al reflexionar, al contemplar con la inteligencia la naturaleza, en el ámbito mismo de la naturaleza aparece el hombre, o dicho de otra manera, en el conjunto de la naturaleza el hombre se encuentra consigo mismo. Es evidente, por tanto, que la filosofía del hombre es, en alguna medida, una continuación, incluso podríamos decir una continuidad de la filosofía de la naturaleza. Esto es importante reflexionarlo de entrada, porque esto significa que el hombre se encuentra a sí mismo como algo dado para sí mismo. El hombre experimenta y a partir de esa experiencia puede entender que él es una cierta naturaleza. Con esto lo que quiero decir es que el hombre en su ser mismo, ese ser del cual dimana la totalidad de sus operaciones, de sus actividades, entre las cuales está su actividad reflexiva, en su ser mismo, insisto, es parte de esa realidad que para el hombre está dada. No es un fruto de su actividad, es un ente natural, es algo de la physis. En este sentido, el autor de entre los antiguos que más claramente sigue esta línea de reflexión que acabamos de señalar es Aristóteles, ¿no? Aristóteles presenta su teoría, esto quiere decir su contemplación filosófica del hombre, como la culminación de su contemplación de la naturaleza. Y ahora voy a hacer hincapié en esa palabra que acabo de usar, ¿no? Culminación, porque en Aristóteles parece claro que hay una continuidad entre la reflexión sobre la totalidad de la naturaleza, que a su vez se transforma en reflexión sobre la vida en la naturaleza, y la reflexión sobre el hombre como viviente que es parte de la naturaleza en su conjunto. Pero también es claro, si uno lee con atención el Tratado sobre el alma de Aristóteles, que en esa realidad de las naturalezas vivientes, el hombre ocupa un lugar, primero que nada, culminante por la dignidad superior de su naturaleza, y que al mismo tiempo genera una cierta discontinuidad, y esto el propio Aristóteles lo manifiesta a las claras, porque
al toparse con la actividad de la inteligencia y de la voluntad racional, se ve llevado a la consideración de un orden de realidad que esencialmente trasciende la corporeidad. Por lo tanto, al mismo tiempo que se culmina una línea de contemplación, asoma o aparece otra. En esto el realismo aristotélico es cabal, podríamos decir, porque no cae en ninguna suerte de reduccionismo ni de subsunción de un tipo de naturaleza en otro. Por otra parte, la misma contemplación filosófica griega clásica nos ofrece lo que podríamos llamar otra perspectiva en cuanto a la consideración filosófica del hombre. Si uno se instala en los diálogos de Platón, esta línea tan clara en Aristóteles de ver al hombre en la continuación de la totalidad de la naturaleza no aparece en primer plano. Los diálogos de Platón en general tratan de temas, de objetos que son propios del hombre. Ya desde los diálogos menores, socráticos menores, o sea, los diálogos del comienzo de Platón, esto se advierte con nitidez. Se pregunta qué es la piedad, qué es la prudencia, qué es la justicia. Se trata siempre, insisto, de temas que son propios del hombre porque son propios del vivir humano. No hacen a la totalidad de la naturaleza. Son temas que podríamos decir estrictamente antropológicos. Si nos preguntamos qué es la justicia, qué es la piedad, qué es la prudencia, estamos instalados en una línea de contemplación que directamente concierne al hombre y a su vivir. Ahora, ¿esto quiere decir que estamos dejando de lado la inserción del hombre en la totalidad de la naturaleza? Ciertamente que no. Si uno lee a Platón completo puede advertir que no es así. Pero sí que hay una vía de acceso distinta, podríamos decir, al conjunto de la filosofía. Porque en Platón hay una iniciación al filosofar por la consideración de cuestiones que son propias del vivir humano, no cuestiones que hacen a la totalidad de la realidad, pero advirtiendo al mismo tiempo, y acá de nuevo la perspectiva realista o el realismo cabal de la filosofía griega clásica en sus grandes autores aparece con nitidez, advirtiendo que ese hombre que se pregunta por la justicia, que se pregunta por la prudencia, que se pregunta por la belleza, que se pregunta por aspectos fundamentales del vivir moral humano, es un ser que está formando parte de una totalidad. Esto también en Platón es claro. El hombre no está nunca desarraigado de la totalidad del conjunto de la realidad del que forma parte. Y por lo tanto, aún en este acceso,
se ve con claridad que ese vivir humano depende del ser del hombre y presupone el ser del hombre. Si uno lee el Fedón, uno ya se encuentra con una problemática que es estrictamente filosófico-natural, ¿no? Porque ya ahí el problema antropológico de la experiencia de la muerte viene a desembocar en la cuestión de la esencia del alma. ¿Qué es el alma? Y ahí ya es un problema de la naturaleza humana, el que asoma, y que está presupuesto en la totalidad de la reflexión platónica. Dicho de otra manera, Platón se encuentra con la naturaleza a partir de problemas que son propios del hombre, o sea, se remonta a la reflexión filosófico-natural a partir de una reflexión que podríamos llamar antropológico-moral. Esta misma dualidad de enfoques la encontramos en la filosofía asumida por la tradición romana, ¿no? El enfoque desde la naturaleza, podríamos decir, es el que aparece en Lucrecio. El enfoque desde la problemática moral y jurídico-moral y jurídico-política es el que aparece en Cicerón. Y podríamos decir que estas dos perspectivas se complementan históricamente siempre, en todo el desarrollo histórico de la filosofía. Esto lo podemos relacionar con una temática que hemos abordado al comienzo de nuestras clases, y es la de el asombro como raíz del filosofar. Porque ese asombro que es raíz del filosofar es algo que el hombre puede experimentar, por un lado, en la contemplación de la totalidad de la physis como cosmos, pero también es algo que puede experimentar a partir de la contemplación de la misteriosidad del vivir humano. Esta es una reflexión que ya hemos introducido en su momento. Y citábamos en esa ocasión un texto de Sófocles, en el cual el gran poeta trágico le hace cantar al coro esa reflexión de extraordinaria profundidad acerca de que hay muchas cosas maravillosas, dignas de asombro en la naturaleza, pero que al mismo tiempo no hay nada tan estremecedor como el hombre. En ese coro de Sófocles resuena esta doble motivación, podríamos decir, al asombro, ¿no? Del hombre que se topa con una realidad que en su totalidad aparece ordenada antes de que él intervenga, pero al mismo tiempo se topa con su propia realidad vital que presupone una naturaleza que es en sí misma o considerada de por sí no menos asombrosa que la totalidad del cosmos de la naturaleza. Y en esto podemos encontrar al mismo tiempo que una doble vía de acceso al filosofar, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Un doble talante filosófico, podríamos decir, ¿no? Es evidente que hay filósofos en los cuales prevalece la reflexión que podríamos llamar naturalista, y hay otros en los cuales prevalece la reflexión que podríamos llamar antropológica. Y eso hace a la integridad, me parece a mí, de la contemplación filosófica, ¿no? Que siempre y cuando una de estas cosas no suprima a la otra. Si la reflexión cósmica, por decirlo así, ¿no?,
suprime la originalidad, la supremacía y la irreductibilidad esencial del hombre a la totalidad de la naturaleza corpórea, caemos en un reduccionismo naturalista y en el fondo materialista. Y por otro lado, si la reflexión centrada en la problemática humana no llega al trasfondo del ser mismo del hombre, que a su vez es parte de una realidad total que lo incluye, podemos caer en una especie de reduccionismo antropocéntrico e incluso a un reduccionismo que podríamos llamar activista, que suprime la relación de la actividad con el ser del cual esa actividad es una operación. Esto mismo nos puede servir incluso para reenfocar algunas problemáticas históricas posteriores, ¿no? Dentro de la tradición de la filosofía, porque uno podría ver, por ejemplo, el pensamiento cartesiano de este enfoque que acabo de hacer, ¿no?, como un modo de filosofar que se inicia por lo antropológico, precisamente, ¿no?, reflexionando sobre algo que es del hombre, el conocimiento humano, como en parte lo hace también San Agustín, porque San Agustín entra en el filosofar a través de la problemática del conocimiento intelectual humano, de su posibilidad y de su verdad, ¿no?, de manera tal que en ese aspecto no habría ruptura alguna, siempre y cuando eso sea el inicio a partir del cual se remontase a una naturaleza que en su totalidad tiene un orden y que es. Y eso en Descartes también se da, de manera tal que no cae tampoco en el reduccionismo actualista que hiciese de la naturaleza algo dependiente del conocimiento humano, como si sucede en el idealismo. De manera que esto que estoy aplicando al caso de Descartes se puede aplicar a muchos otros autores, ¿no? Podríamos plantear, por ejemplo, también el caso del pensamiento filosófico existencial en Kierkegaard, que es claramente antropológico también. Empieza desde la problemática del existir humano, del hombre como existente, el único existente en sentido propio, porque es el que tiene conciencia de su existencia y se confronta con el existir, como un dato que está ante su vista, ante su mirada. Pero en el caso de Kierkegaard, lo que no aparece claro es que llegue a insertar esa reflexión o a conectarla con una reflexión filosófico-natural general en virtud del nominalismo que está en la base de su pensamiento. Ahí ya sí se podría plantear el problema de si alcanza esa entrada a conectar con la otra, que es lo que tiene que pasar, en mi opinión, para que haya una antropología integral y sana, sin caer en un reduccionismo o en el otro. Y al mencionar a Kierkegaard ya entro en la otra problemática a la que había aludido, ¿no?, que está estrechamente relacionada con esta primera que estoy presentando, y es la de dos tipos de antropología que tienen que ver con los modos en que el hombre se conoce a sí mismo, ¿no? El hombre se puede conocer a sí mismo como cualquier otro objeto que le esté dado en la realidad, y de hecho se conoce a sí mismo de esta manera. Quiero decir que el hombre puede reflexionar sobre el hombre
como poniendo entre paréntesis su propia condición de hombre. A esto habíamos aludido también en una clase previa a través de una referencia al pensador judío Martin Buber, que hablando de Aristóteles dice que Aristóteles habla del hombre como si él no fuera hombre. Pero esta manera dramática de expresarlo está apuntando hacia esto mismo que acabamos de decir, ¿no? El hombre puede considerarse a sí mismo al modo según el cual considera cualquier otra realidad que está dada a su reflexión a partir de la experiencia de la realidad. Pero al decir esto ya aparece otra cosa. Como cualquier otra realidad que está dada a su reflexión a partir de la experiencia. Advertimos que siempre la reflexión de la inteligencia arranca de la experiencia. Pero es esa experiencia la que acá no nos deja reducir la reflexión filosófica acerca del hombre a esta mirada de la que estábamos hablando. Porque la experiencia que el hombre tiene de sí mismo no es como la que tiene de cualquier otra realidad. Uno puede considerar al hombre filosóficamente como una parte de la naturaleza, uno puede estudiar al hombre en una ciencia particular desde una perspectiva fenoménica, como un fenómeno natural, pero el hombre se está dado a sí mismo, para decirlo de entrada y fácilmente, vivencialmente, es decir, tiene experiencia de su propio vivir. Y eso no lo tiene de ninguna otra realidad. Tan cierto y evidente que el hombre puede conocerse como un objeto, es que el hombre no puede conocerse meramente como un objeto más, porque se conoce a sí mismo a través de una reflexividad que solamente puede recaer sobre sí mismo. Y a través de una connaturalidad que solamente puede recaer sobre el otro hombre. Adviértase que estos dos modos de conocimiento que acabo de mencionar, el conocimiento reflejo en que la inteligencia se vuelve sobre sí misma, y al volverse sobre sí misma se vuelve sobre la totalidad del vivir humano, del que es parte. Esta reflexividad por la cual el sujeto que conoce se vuelve sobre su propio ser y sobre su propia subjetividad y se hace objeto de segunda intención. Eso es algo que solamente cabe respecto del propio hombre. No cabe de ninguna otra realidad más. Y esa connaturalidad que acabo de mencionar, lo mismo, porque el conocer por connaturalidad implica comunión de naturaleza. Y por lo tanto, lo que el hombre puede conocer por connaturalidad no puede salir de la esfera de lo humano. Es decir, es siempre otro hombre. Y estos modos de conocimiento el hombre no los puede tener más que del hombre. Y hasta tal punto que se introducen, se cuelan, por decir, se filtran espontáneamente, aún en una perspectiva objetiva.
Porque uno puede preguntarse, por ejemplo, cuando Aristóteles habla de la actividad de la inteligencia, ¿habla de la actividad de inteligencia solamente como si la conociera a través de las palabras que les oye decir a otros? ¿O su modo de hablar acerca de las potencias de entender y de querer racional suponen la experiencia que él tiene de eso mismo? Y yo me inclinaría más bien a considerar lo segundo, porque si no estaría siendo infiel a su propio principio filosófico de que la inteligencia tiene que partir de la experiencia, ¿no? Estaría reduciendo su propia experiencia del humano a cierta parte de su experiencia del humano, no estaría partiendo de la integridad de su experiencia. Pero además parece obvio que cuando habla de las operaciones intelectuales o de las operaciones de la voluntad, lo hace con la familiaridad de quien tiene esas operaciones, no como si estuviese hablando de las actividades vitales del caballo, del mosquito o de una planta de ruda. Es decir, tiene la posibilidad ahora de hablar de un vivir que es su propio vivir, de un vivir que no le es ajeno, sino que es el suyo propio, mientras que todos los otros vivires son vivires de otros vivientes, propios de otros, pero no del hombre, no del filósofo, por tanto, que es un hombre. Este doble modo de conocimiento que el hombre tiene de sí mismo es una singularidad de la antropología. Es otra cosa en la que tenemos que detenernos para advertir que la antropología filosófica tampoco puede reducirse sin más a la filosofía natural por este otro hecho, que son los modos en que el hombre se conoce a sí mismo. Ahí estaríamos cometiendo un nuevo error, diríamos, ¿no? No solo hay el hecho de experiencia reflexiva de que el asombro filosófico puede arrancar tanto de la contemplación del orden del todo, cuanto de la contemplación del orden y de la misteriosidad, que incluye también cierto desorden de la propia realidad humana, sino que también cuando el hombre se vuelve ya en el reflexionar filosófico hacia el hombre, se topa con una realidad que conoce de modo distinto a como conoce cualquier otra realidad. Aquí tenemos dos aspectos que apuntan hacia una singularidad de la antropología, hacia una, podríamos decir, trascendencia de la antropología respecto del resto de la filosofía natural, que no lleva a desarraigar a la filosofía del hombre de la filosofía natural. No, porque parte de esa experiencia que el hombre tiene de sí mismo es la experiencia que tiene de sí mismo como parte de un todo que lo incluye, aunque no lo incluya adecuadamente, es decir, total y absolutamente. Porque ahí hay otro aspecto de la experiencia entendida en sentido amplio, experiencia que incluye la reflexividad de la conciencia. Así como el hombre tiene la posibilidad de captar la evidencia de que él es parte de un todo que lo abarca, como una naturaleza entre otras naturalezas y junto a otras naturalezas. Ese es un dato de la realidad natural para el hombre. También es evidente para el hombre que él desde su reflexión intelectual puede abarcar y trascender al todo de la naturaleza y que en ese sentido le es superior. En el mismo momento en que el hombre vuelve reflexivamente sobre el acto por el cual contempla la totalidad como una unidad y descubre la totalidad y descubre el orden de la totalidad, advierte que él de alguna manera está como fuera de esa totalidad, porque es alguien que puede cobrar conciencia de esa totalidad. Y en eso trasciende a la naturaleza que les da. Su misma naturaleza, por lo tanto, forma parte de un todo al que como naturaleza
y ese ser naturaleza se manifiesta en sus operaciones, al que por su naturaleza de alguna manera trasciende. Con esto lo que estamos poniendo es el marco para la reflexión antropológica, ¿sí? La entrada en la antropología filosófica. Esos dos modos de conocimiento de los que hablábamos pueden expresarse y realizarse a través de dos aspectos, podemos decir, dos dimensiones de la antropología filosófica, que son las que podríamos llamar la antropología filosófica esencial y la antropología filosófica existencial. Cuando digo dos dimensiones, quiero significar que más que entenderlas como dos partes separables, habría que entenderlas como dos partes integrales de la antropología, que se completan una a la otra. Y que solamente en la medida en que se completan recíprocamente forman una reflexión y una contemplación antropológica completa, íntegra. Esos nombres de esencial y existencial requieren cierta justificación y se podrían discutir, pero me parece que de entrada es claro a dónde apuntan. Si uno habla de una antropología esencial, está en la línea de la reflexión del hombre como un ente, entre otros entes. Por cuya esencia preguntamos y tratamos de inteligir, como la esencia de cualquier cosa. Esta línea es la que arraiga primariamente en la continuidad de la filosofía del hombre con la filosofía natural y visualiza al hombre como parte del cosmos. En orden a descubrir precisamente, como dice el título de esa famosa obrita de Max Scheler, el puesto del hombre en el cosmos. El título de ese opúsculo es muy griego, aunque no sea demasiado griego su contenido. Pero de eso se trata, el puesto, la ubicación del hombre en el cosmos. Y eso solamente lo podemos discernir en esta línea objetiva de contemplación de la naturaleza en la medida en que alcanzamos a captar objetivamente los constitutivos de la naturaleza humana y a partir de allí podemos inteligir o procurar inteligir cada una de las propiedades del hombre que dimanan necesaria y exclusivamente de su naturaleza. Pero del otro lado tenemos una antropología existencial. Y ahora de lo que se trata es de que el hombre, a través de la reflexión filosófica, se haga cargo de la experiencia que tiene de la propia existencia del hombre. Estamos ahora en la dimensión de la antropología que arraiga en el otro costado, podríamos decir, en el hacerse cargo de esa problematicidad y misteriosidad que el hombre experimenta en su propia vida, en su propio vivir. Vivir que es el vivir de un cierto ser. Acá es donde
tenemos que advertir que estas dos dimensiones no se pueden separar la una de la otra. Más aún, lejos de anularse, estas dos dimensiones, como dije, se complementan dinámicamente y se enriquecen mutuamente, porque a través de la dimensión de la experiencia del propio vivir, podríamos llamarla también vivencial si se quiere, pero prefiero la denominación existencial porque hace alusión al ser, y al hacer alusión al ser me lleva como la otra al plano de la inteligencia metafísica, que es la que tiene que estar en la raíz, o mejor dicho, en el fondo de la una y de la otra, y es la que evita que caigamos en cualquier clase de reduccionismo, porque el existir es el existir de una esencia siempre, y una esencia que no existe es una esencia puramente posible a su vez, ¿no? Pero el hombre, al considerarse a sí mismo como existente, no puede dejar de hacerse cargo de la experiencia que tiene de lo que significa el vivir humanamente. Y acá es donde viene la dimensión experimental y vivencial de la filosofía existencial. Uno podría decir que este segundo aspecto es algo propiamente singular o personal y que por lo tanto no entra en el objeto de la filosofía como ciencia, porque toda ciencia trata de lo que es universal por ser necesario, y es necesario por ser esencial. Pero de lo que no se trata en esta dimensión filosófica de la antropología, que hemos llamado antropología existencial, es de reflexionar sobre la singularidad del propio vivir. No es una cuestión biográfica esta, no es una cuestión de lo que le acaece a uno personalmente. Porque acá es donde hay que advertir que la reflexividad de la conciencia humana, si bien nos lleva al conocimiento de la propia subjetividad de cada quien, por connaturalidad es algo que nos lleva al conocimiento de la subjetividad humana en general, es decir, con universalidad. Dicho de manera, formamos también nociones, conceptos a partir de la experiencia de la propia subjetividad. Y estas nociones o conceptos, como conceptos abstractos que son, los que forma la inteligencia humana, tienen un alcance universal. Cuando yo hablo de conciencia en sentido psicológico, no hablo solamente de mi propia conciencia, aunque mi propia conciencia sea el único objeto singular y concreto que yo puedo captar por reflexión intelectual. Pero mi concepto de conciencia no alcanza solo a mi conciencia. De hecho, cuando yo formo un concepto de una realidad física pasa exactamente lo mismo, porque yo no veo todas las realidades físicas de esa naturaleza, ni veo la naturaleza misma como naturaleza común. Veo 1, 2 o 3 cosas singulares de esa naturaleza y formo un concepto que se proyecta universalmente a todos los individuos de esa naturaleza. Con lo cual esta objeción queda básicamente contestada, ¿no? Ya tanto por la formación de conceptos que tienen que ver con lo que podríamos llamar la interioridad humana, como por la proyección de la propia experiencia por connaturalidad al vivir del hombre en general. De manera que en filosofía no vamos a tratar obviamente de la experiencia personal de cada quien, sino de aquellas constantes que pueden captarse como algo universal en el existir humano. Y parece manifiesto que las hay, en el sentido de que hay aspectos de la experiencia humana vital
que han dado que pensar y que han dado que hacer a lo largo de toda la historia humana a toda sociedad y a toda civilización. Voy a poner dos ejemplos de esto. Uno, en una perspectiva antropológica esencial, puede advertir con toda claridad que el hombre es un ser compuesto sustancialmente de espiritualidad y corporeidad. O sea que hay una unidad sustancial de lo espiritual y lo corpóreo en el hombre. Pero por otro lado, por experiencia vital, el hombre puede advertir, y cuando digo el hombre en general, y acá es donde puede acudirse al testimonio de diversas culturas, aún inconexas entre sí. El hombre puede advertir la experiencia de, por lo menos, ciertas dificultades o inarmonías entre lo espiritual y lo corpóreo en su propio vivir. Es decir, de cierta conflictividad, de cierta tensión entre lo uno y lo otro. Eso no se puede deducir desde la contemplación meramente objetiva. No hay por qué deducirlo de allí. Pero es algo que el hombre experimenta. Y que tiene su correlato en la dimensión objetiva. ¿Por qué? Porque si bien el hombre es su unidad sustancial de espíritu y cuerpo, el ser espíritu y el ser cuerpo son dos órdenes esenciales irreductibles el uno al otro. De modo que la unidad sustancial del uno y lo otro es una unidad sustancial asombrosa. Ahora, eso asombroso en la experiencia del hombre a veces se manifiesta positivamente como la maravilla de ver cómo lo espiritual atraviesa lo corporal y lo hace instrumento adecuado suyo. Pero a veces es también la experiencia dolorosa de ver cómo se produce una desarmonía entre lo uno y lo otro, en que los conflictos del espíritu pueden afectar ruinosamente al cuerpo, como pasa cuando alguien por una angustia permanente termina teniendo una enfermedad, por ejemplo. O cuando el cuerpo parece resistirse o no ser suficientemente dócil a las exigencias del espíritu, ya sean de la inteligencia, ya sea de la voluntad. Ahora, esta conflictividad es algo que el hombre podría estudiar como desde fuera, y podría, como un fenómeno que yo veo en otros. Pero desde el punto de vista filosófico, lo que estamos diciendo es que el filósofo tiene que hacerse cargo de esta conflictividad como un objeto de reflexión que está en el mismo plano que la reflexión sobre la propia esencia del hombre. Es decir, es hacerse cargo junto con la naturaleza del hombre de lo que podríamos llamar la condición humana y su problemática. Y en esto el filósofo queda abierto a instancias que obviamente trascienden la filosofía, porque es probable que el filósofo no pueda dar respuesta de los problemas o enigmas que plantea esta misteriosidad de la condición humana. Pero lo que no debe hacer es perder conciencia de ellas, o hacer como que no las conoce. Porque el hombre íntegro es eso, es una naturaleza asombrosa que implica un vivir asombroso también, pero asombroso en un doble sentido, que es el contraste que pone en los términos que usa Sófocles para su coro. Muchas cosas maravillosas o asombrosas hay en la naturaleza, sí, pero ninguna tan, y no dice asombrosa, pone una palabrita que solamente se refiere al hombre, y es
nada tan estremecedor. Se puede traducir de distintas maneras, creo que esa es la más adecuada, pero hay quienes traducen terrible, impresionante, pasmoso. El término griego es deinos y incluye la doble idea de lo que al mismo tiempo fascina y asombra y causa temor o espanto. Y esta dualidad solamente se encuentra ante la realidad del hombre, no ante el orden general de la naturaleza. Eso asombra, maravilla, sin más. El hombre maravilla, pero al mismo tiempo estremece. Y si nosotros conservamos este doble registro de la antropología que hemos llamado de esencial y existencial, nos estamos haciendo cargo de un modo realista de esta complejidad mayor que tiene el hombre aún como objeto de contemplación filosófica.